Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Pérez Elgueo del técnico en procesamiento y prueba en software de la ficha 2758546. Hoy les vengo a presentar la solución del taller de elaboración de sentencias de NoSQL para responder las preguntas dadas en el mismo taller. Comencemos. En la primera pregunta nos dicen que creemos un objeto JSON que modele los datos de un carro que tenga placa, número de series, modelo, marca, kilometraje y tipo. Lo primero que hay que saber es que es un objeto JSON. Un objeto JSON, en palabras sencillas, es una lista de estados organizados de valores. Por lo tanto, un objeto JSON va a comprender este documento que está enmarcado dentro de esta colección. Generalmente, cuando hablamos de objetos, nos referimos a un conjunto desordenado, un conjunto desordenado de pares, el cual tenemos acá el nombre, que es placa, y el valor, que es el número de placa. Y ya dando solución y respuesta a la primera pregunta, pasaríamos a la siguiente, que es crear una base de datos NoSQL. Para eso tendríamos que ir a la aplicación MongoDBX. Lo primero que tendríamos que hacer en esta aplicación sería abrir la lista de base de datos de este dispositivo. Para eso tendríamos que utilizar la sentencia show database o DBC, cualquiera de las dos puede funcionar. Yo utilizaré DBC porque se me hace más sencillo. Aquí te aparecerán la lista de bases de datos de este dispositivo. Ahora, para crear nuestra propia base de datos tendríamos que utilizar la sentencia use y el nombre de la base de datos que queremos crear. En este caso yo pondría carro-parque. Le damos enter y aquí aparecería que se habría creado la base de datos, pero como podrán ver no aparecerá en la lista de bases de datos porque la base de datos que creamos no tiene ningún archivo. Y para que aparezca, un requisito para que aparezca en la lista, en la base de datos de este dispositivo sería que tan siquiera la base de datos que hayamos creado tenga un archivo. Y para eso tendríamos que pasar a la siguiente pregunta que nos dicta que creemos una colección de datos llamados parques. Vayamos a crearla. Un momento. Para eso utilizaríamos la sentencia db. Punto, le ponemos el nombre aquí parque. Punto insert one, abrimos paréntesis, abrimos una llave, cerramos paréntesis y le damos enter. Insert, me faltó la T, perdón, me faltó la T. Insert. Aquí aparecerá que correctamente se ha creado un documento en la base de datos. Y ahora sí veremos cómo aparece en la lista de base de datos. Un momento para demostrar. Verán que ahora sí aparece en la lista de base de datos de este dispositivo. Y ya dando solución a esta pregunta pasaremos a la siguiente, la número 5, la número 4, que nos dice, perdón, que nos dice que insertemos 5 documentos con la estructura JSON creada. Ya yo habré creado estos 5 documentos, pero aquí cambio un poquito el código para insertar los varios documentos. Para eso tendríamos que utilizar db.parqueinsertMany, que significa varios documentos. Copiemos. Un momento. Y peguemos. Aquí aparecería que correctamente ya se han ingresado varios archivos en el documento parque. Ahora sí pasaríamos a la siguiente pregunta, que nos dice que actualicemos los datos del primer y último registro. Para eso utilizaremos los comandos db.parque.update one, abrimos paréntesis, abrimos una llave, placa, abrimos una, ponemos dos puntos, abrimos comillas,
el número de placa de la primera que es ABC123. ABC123. Cerramos comillas, cerramos, sellamos una llave, ponemos un coma, que significa separar. Abrimos otra llave y aquí pondremos la sentencia set con un número de dinero al principio, que significa cambiar. Dos puntos, abrimos una llave, aquí pondríamos el tipo, o sea, lo que voy a cambiar, tipo, dos puntos, abrimos comillas y lo cambiaría a chatarra. Dos puntos, abrimos, cerramos comillas, cerramos la llave, cerramos paréntesis y damos enter. Por un momento, parque tipo, acá, parque, date, así un momento de verificar, parque, del no, perdón, date, date, no, perdón, momento, date one. Perdón, me confundí, aquí está el error en el coma, que son dos puntos, por si lo tendría que aparecería correctamente que se ha cambiado y modificado, se ha modificado el tipo de la fila de la placa ABC123. Para ver que si se ha cambiado utilizaremos la sentencia de parque fint que nos abriría todos los archivos del documento placa de oyente, y aquí aparecerían todos los archivos. Busquemos el primero que cambiamos, donde está, aquí está, chatarra, y aquí aparecería el tipo y el nombre del tipo que chatarra se había cambiado. Aquí mismo podemos corresponder, tipo automóvil, y aquí se ha cambiado. Pero aún falta la siguiente, aún falta que cambiemos el tercer objeto JSON, que esté con el número de placa JHI 789. Para eso utilizaremos las mismas sentencias db.parque.update one, abro paréntesis, abro una llave, placa, dos puntos, abro comilla, está GHI 789, GHI 789, cierro comillas, cierro la llave, doy una coma, separo, abro una llave, utilizaría la sentencia set, dos puntos, abro una llave, tipo, dos puntos, abro comilla, chatarra. Cierro la comilla, cierro la llave, cierro la otra y doy cerrar. Y cierro paréntesis, le doy enter y aquí aparecería correctamente que se ha cambiado la casilla con la placa GHI 789. Para verificar que se ha cambiado utilizaríamos esta sentencia otra vez, le doy enter, la buscaríamos, aquí se encuentra GHI 789 y correctamente se ha cambiado a chatarra. Para verificarlo, subiríamos un poco, verificaríamos la placa GHI 789, veríamos correctamente se ha cambiado. Perdón, y dando solución y respuesta a esta pregunta pasaríamos a la siguiente. Ya dando solución a la quinta y sexta pregunta pasaríamos a la siguiente, que es que nos dice la número 7, que nos dice borra el tercer documento de la colección Parque. Subiríamos el documento, que es este. Utilizaríamos esta sentencia, que es db.parque del, que significa borrar un archivo placa y el nombre de la placa. Lo voy a escribir, db.
punto parque punto delete one one o mayúscula, abro paréntesis, abro una llave, pongo parque, pongo placa, dos puntos, abro comillas y buscaría la tercera, el tercer archivo del nombre placas, el tercer archivo del documento parque. Okay. Está 1, 2, 3, que es este, que es def mayúscula d e f 4 5 6, cierro comillas, cierro la llave, cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí correctamente saldría que si se ha borrado el número de, se ha borrado se ha borrado el archivo de la placa de 44456 y para verificar que si está borrado utilizaríamos la misma sentencia. Copiar y pegar esto. Y aquí verificaríamos que si está borrado. Y verán que correctamente se ha borrado el archivo de placa def4256. Y aquí dando solución a esta pregunta pasaríamos a la siguiente y a la octava que nos dice lista de colección de datos complementarios. Que también ya se habría solucionado y pasaríamos a la última que sería crear una sentencia que permita obtener un documento según el número de placas del documento. Utilizaría la sentencia db parque find one y el número de placas que queremos y el nombre del archivo, el nombre de la placa del archivo que queríamos ver. Yo copiaría y pegaría. Y aquí te aparecería todo el archivo, todo el documento, todo el archivo en el documento carros, parque de la placa GHI 789. Y con esto se terminaría este taller. Muchas gracias por ver el video. Muy buenas tardes.